el programa de hoy vamos a revisar y organizar los temas que hemos estado trabajando en estas semanas. Además, vamos a tomar un juego de preguntas y respuestas como ejemplo y conoceremos los tipos de preguntas que hay para saber cuál elegiremos para crear nuestro propio juego de mesa. ¿Están listas y listos Edwin, María y Yari? ¡Sí! Perfecto. Para este juego vamos a necesitar un dado. Además, tarjetas con preguntas. Justo las tengo aquí. Hojas para escribir las respuestas. Aquí están. Y también necesitaremos fichas para mover en el tablero. Puedes utilizar tapas de plástico como estas, o pueden hacerlas con cartón. Yo tengo una tapita morada. Yo tengo una semilla de tagua. Esta semilla es bien bonita y la usamos en la Amazonía para hacer collares y pulseras. Yo tengo una capa verde. Perfecto. Ahora vamos con las instrucciones de juego. Número 1. Lanzar el dado. El jugador que obtenga el mayor número inicia la partida. Número 2. Según la indicación del casillero al que llegó el jugador, puede avanzar o retroceder su ficha. Los casilleros pueden tener una indicación, preguntas a resolver o estar libres. Número 3. Cada jugador tiene 1 minuto como máximo para resolver la pregunta. Y si contesta correctamente, puede tirar el dado una vez más. Número 4. El jugador que responda a la pregunta de manera incorrecta retrocede un casillero. Número 5. Las respuestas de verificación de las preguntas se encuentran en una hoja aparte. ¡Entendido! Muy bien, es momento de empezar. Cada uno lanza su dado para ver quién empieza. ¡Saqué 6! Yo 3. ¡A mí me salió 5! ¡Yeah! Empiezo yo. Volveré a lanzar el dado. 5. En el casillero 5 dice, avanza un casillero y responde la pregunta. Sí, entonces voy al casillero 6. Me toca responder una pregunta. Así es, la tarjeta del casillero 6 dice... Pregunta número 1. María caminó durante 1 hora viendo artesanías hasta que llegó a la feria de la Tantaguagua, la fiesta del pan. ¿Cuántos minutos caminó? Si caminó durante 1 hora, entonces caminó 60 minutos, porque 1 hora tiene 60 minutos. Eso es correcto, Yari. Si vemos el reloj, cada número que se muestra significa que han pasado 5 minutos. Si multiplicamos los 5 minutos por los 12 números, dan 60 minutos. Muy bien, te toca volver a lanzar el dado. 2. Avanzo hasta el 8. No tiene ninguna pregunta. Entonces me toca. Salió 6. Es un casillero de preguntas. Sí, Edwin. Vamos a ver, entonces vamos con la pregunta número 2. La tarjeta dice, una artesana está tejiendo un chumpi, que es una faja. Ya tiene avanzando 2 metros y 75 centímetros. Hoy tejió 15 centímetros más. ¿Cuántos centímetros mide actualmente el chumpi? Respuesta es 290 centímetros. Eso es, muy bien. ¿Y cómo hiciste para obtener el resultado? He hecho la conversión de 1 metro a centímetros. Como 1 metro tiene 100 centímetros, 2 metros tiene 200 centímetros. A eso hay que sumarle los 75 centímetros que ya había tejido, más los 15 que tejió hoy. Y el resultado de esa suma es 290 centímetros. Bien hecho. Ahora te toca volver a lanzar el dado. Llegaste al casillero 11. Dice que debes retroceder 2 y responder una pregunta. ¡Sí! ¡Me gusta responder preguntas! Muy bien, vamos con la siguiente tarjeta. Pregunta número 3. Un restaurante de Puno hizo un pedido adicional de corderos para preparar el cancacho, plato tradicional de Puno. El cocinero encontró en la mesa 2 bolsas. Cada una de ellas tiene un letrero que dice 1 kilogramo. ¿Cuántos medios kilogramos hay sobre la mesa? ¡Ajá! Esto necesita un poco de magia matemática, papel y lápiz. Creo que las fracciones me podrían servir para resolver esta pregunta. ¡Ya está! En 2 kilogramos hay 4 medios kilogramos. Bien hecho otra vez, Edwin. Ahora es el turno de María. ¡Ey, ey, ey! Este casillero dice que puedes avanzar 1 más y responder la pregunta. Vamos a ver, pregunta número 4. Para preparar una tantaguagua se necesitan 500 gramos de harina. Si una taza contiene 1/4 de kilogramo de harina, ¿cuántas tazas de harina se necesitan? Se necesitan 2 tazas. Si cada taza tiene 250 gramos de harina, para tener 500 sería el doble, o sea, 2 tazas. Eso es, muy bien, María. Tienes otro turno para lanzar el dado. En el casillero 8 no hay ninguna pregunta. Entonces es mi turno. 5. Llegué al 13. No hay pregunta. ¡Ya me pasaste, Yari! Sí, te pasé, pero seguro ahora me pasas tú, o María nos pasa a los dos. Lanza tu dado, Edwin. ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Te pasé por 1. Vamos a ver si María nos pasa a los 2. Vamos, gadito, dame suerte. Uy, casi los alcanzo. Estamos juntitos. En el casillero 12 hay una pregunta. Vamos a ver. Pregunta número 5. Y dice así. 2 amigos iniciaron la peregrinación hasta el santuario del Señor del Coyurriti. Llegaron 5 horas y media después. ¿Cuántos minutos caminaron estos amigos?
Si una hora tiene 60 minutos y los amigos caminaron 5 horas y 30 minutos, entonces haré una multiplicación. 5 horas por 60 minutos. A esto le sumo los otros 30 minutos y da un total de 330. Caminaron 330 minutos. Muy bien, María, tu respuesta es correcta. Los elementos del juego que acabamos de jugar. Había un tablero. Y ya lo tenemos, pero también tiene tarjetas con las preguntas. ¿En las tarjetas estaban las respuestas? No, Edwin, yo tenía en una hoja aparte las respuestas. Nosotros también hemos elaborado algunas preguntas ayer y tenemos una idea de la ruta que queremos hacer. En el juego que hemos participado también se usan fichas y eso también lo habíamos pensado en nuestro juego. Bueno, es que es usual en los juegos de mesa contar con fichas que nos representen. Y también un dado. A veces se usa un reloj para tomar el tiempo. Todo esto se puede hacer de manera más simple o más compleja. Eso dependerá de ustedes, las creadoras y los creadores del juego. Dejamos esta aventura en el momento en que nuestro sabio Decau nos recordaba la importancia de jugar como parte del crecimiento y el desarrollo de aprendizajes. Y para seguir aprendiendo de manera divertida, vamos a continuar elaborando nuestro juego de mesa, que recoja lo aprendido en estas semanas respecto a la diversidad cultural de nuestro país y las maneras de generar una convivencia intercultural. Tengan en cuenta que estos temas los hemos trabajado en los programas anteriores y el día de mañana cerraremos esta temporada, reuniendo lo aprendido para convertirlo en un juego de mesa. ¡Manos al juego! ¡Manos al juego! Nos toca armar las preguntas que irán en las tarjetas. Empezaremos por las características de una pregunta bien formulada. Primero, debe ser clara y simple. Evitar usar palabras difíciles de comprender. Claro, no podemos utilizar palabras complicadas que no todos comprenden. Hay que pensar en todos los participantes del juego. Así es, María. La siguiente característica es coherente, es decir, que tenga relación con el tema y que se comprenda con facilidad. Las preguntas solo deben tener una respuesta, para no confundir al participante. Como las preguntas de las capitales de los países que tienen una sola respuesta. Es cierto, Edwin, y también las preguntas que contienen datos históricos. Claro, Jazmín, tienes mucha razón. Como diría la vaca que come limón. Y para terminar con las características, las preguntas deben corresponder a la edad de los jugadores. Deben fijarse que las preguntas no sean muy complejas si el juego es para niños pequeños o muy sencillas si es que es para adultos, porque lo que interesa es que el juego sea entretenido y retador. Las respuestas también deben ser claras y concisas para hacer el juego mucho más dinámico. Eso me pasa con un juego que me enseñó mi primo que tenía preguntas de ciencias para chicos más grandes. Pero mi primo se ofreció a enseñarme. Qué bueno que tu primo se ha ofrecido a ayudarte. Algunas veces lo difícil no son las reglas del juego, sino resolver los retos. En el juego de preguntas y respuestas es importante hacer bien las preguntas, pero también las respuestas. Es cierto, y por eso ahora les voy a dar unos consejos sobre cómo deberían ser las respuestas. Las respuestas deben corresponder a la pregunta sin generar ninguna duda en el participante. Es decir, tenemos que revisar que la respuesta no sea ambigua. Por ejemplo, ¿de qué color son las plumas de los papagayos? Los papagayos tienen plumas de varios colores y algunos son más rojos, otros azules y otros más verdes. Entonces, esa respuesta puede generar dudas sobre cómo responderlas. Las respuestas deben haber sido verificadas previamente. Recuerden que deben verificar que las respuestas sean correctas. Revisen sus apuntes, sus libros, busquen en internet o pregunten a sus profesores. Hay muchas maneras de verificar la información. No generar dudas y verificar previamente. ¡Listo! ¿Va quedando claro? Para que el juego sea divertido, debo prepararlo con atención. Una parte muy importante del juego son las preguntas. Lo estás comprendiendo, Iyari, y todavía les voy a dar unos consejos más para que las preguntas se formulen de manera adecuada, a fin de que los participantes las comprendan con facilidad y tengan la posibilidad de responderlas eficientemente. Entonces no puedo hacer preguntas para que se confundan en el juego. ¡Es una bromita! Ya hemos visto las características, ahora conoceremos el tipo de preguntas. Tenemos las preguntas de opción múltiple y las preguntas abiertas. Las preguntas de opción múltiple son aquellas donde hay opciones de respuestas y el participante debe elegir una de ellas. ¿Se les ocurre algún ejemplo? La pregunta podría ser algo como: ¿en dónde se usan los andenes? Te propongo que sea así. ¿En qué región del Perú existe la tecnología de los andenes? Cambiamos la pregunta genérica ¿dónde? Por algo más específico como la región del Perú. Sí, esa pregunta está mejor, ya entiendo. Y las opciones de respuesta podrían ser: 1. En la costa. 2. En la sierra. 3. La selva. Eso es, las opciones de respuesta deben tener alguna relación. Deben corresponder al mismo tema de la pregunta. Si pusiéramos una o varias opciones que estén fuera del tema, se puede descubrir la respuesta por descarte. Y en el caso de las preguntas abiertas, son las que no tienen opciones de respuesta para elegir. El participante debe dar la respuesta. Uy, eso es más difícil. No se me ocurre un ejemplo.
No hay problema, María. Las preguntas abiertas normalmente no tienen una respuesta específica. Se pueden responder de distintas maneras. Por ejemplo, solo se puede responder una cosa puntual cuando te preguntan ¿dónde naciste? Pero si te preguntan ¿qué es la diversidad cultural?, tu respuesta es más extensa y no hay una sola forma de responder de manera correcta. Pero la idea de diversidad cultural sí debe estar. No estoy muy segura de entender lo de las preguntas abiertas. ¿Lo puedes volver a explicar, por favor? Claro que sí. Lo mejor será mostrarles un ejemplo. Una pregunta abierta es ¿qué son los derechos humanos? Una respuesta puede ser, los derechos humanos son derechos propios de todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, origen nacional o étnico, lengua o cualquier otra condición. Otra respuesta sería, los derechos humanos son los derechos que tenemos por existir como seres humanos. Estos derechos universales forman parte de todos nosotros con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, etc. Creo que las dos respuestas están bien, ¿no? Sí, las dos están bien, pero no son una respuesta exacta, aunque la idea es la misma. Creo que entiendo un poco mejor. Para estar más seguras, vamos a seguir revisando ejemplos de preguntas y sus respuestas. Miren estas tarjetas. ¿Quién escribió Paco Yunque? ¿Cómo se llama la capital de Madre de Dios? ¿Cuál es el río más largo del Perú? ¿En qué continente está Ecuador? ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Y las respuestas son, número 1, César Vallejo, número 2, Puerto Maldonado, número 3, Amazonas, número 4, América del Sur, número 5, Grecia. Veo que se están usando las palabras con las que se inicia una pregunta. Eso es, María. Se están usando las palabras quién, cómo, cuál, en qué, dónde. Pero hay más. Por ejemplo, cuándo, por qué. ¿Dónde? Es para saber el lugar. Un ejemplo sería, ¿dónde nació María? ¿Tú qué dices, Edwin? ¿En qué caso se usa por qué? No estoy seguro de poder explicarlo. Es cuando quieres saber la causa o el motivo de algo. Sí, eso está muy bien. Cuando preguntas por qué, es porque quieres conocer la razón o motivación de algo. Por ejemplo, ¿por qué hay que usar mascarilla? Se usa la palabra cuándo porque quiere saber el tiempo. Buen trabajo, Yari, Edwin y María. Ahora veo que está cada vez más claro cómo hacer las preguntas y qué tipo de preguntas podemos usar. Nos toca revisar todo lo que hemos visto y aprendido en estos días. ¿Qué es lo que recuerdan? Yo recuerdo que conocimos la música del Perú. Sí, estuvimos hablando de la diversidad cultural y conocimos la música y algunas danzas. Hemos hablado de muchas cosas. La tecnología de los pueblos originarios y sus lenguas. Sí, ya recuerdo más cosas. Hablamos de la gastronomía y su relación con el clima, la geografía y las costumbres. Ahora que lo recuerdo, ¿cuántas cosas hemos conocido y todavía conoceremos más? Sí, han sido muchos aprendizajes. Como sabemos, la diversidad cultural es una fuente de conocimiento con mucha riqueza. Ahora que hemos recordado, lo que tenemos que hacer es elegir qué queremos tratar en nuestro juego. Por ejemplo, música de las 3 regiones, danzas de las 3 regiones, pueblos originarios o indígenas, factores que determinan la diversidad cultural, tecnología de los pueblos originarios, gastronomía peruana, lenguas originarias. De todos estos conocimientos, deben elegir los que a ustedes más les interesa para su juego. Y a partir de esa decisión, pueden preparar sus tarjetas con preguntas y respuestas. A mí me interesó mucho las tecnologías y creo que podría elegir las lenguas originarias. Aunque es difícil elegir, en cada tema hay algo que me interesa. No hay problema, Yari. Les aconsejo ayudarse entre ustedes para preparar las preguntas. También pueden probarlas con otras personas para comprobar que se entiendan. Y no se olviden de revisar sus apuntes para tener las respuestas. También pueden dividir sus anotaciones en subtemas como danzas de la costa o tecnologías agrícolas. Eso les puede ayudar a organizar mejor la información. Va quedando un poco más claro qué voy a preguntar en mi juego, aunque todavía tengo que revisar mis apuntes porque no recuerdo bien. Le voy a pedir ayuda a mi mamá porque ella sabe mucho sobre las danzas amazónicas. Me puede ayudar a verificar la información que tengo apuntada. Esa es una muy buena idea, María. Nuestros familiares tienen conocimientos que debemos valorar también. Pero todavía no sé muy bien cómo voy a hacer el juego. Todavía nos queda un programa más para terminar el juego, así que vamos paso a paso. Está bien, Jazmín. Recordemos que hoy hemos aplicado el uso de las unidades de medida en situaciones cotidianas a partir del juego de mesa. Recuerden que las unidades de medida no cambian, son universales. 1 metro mide lo mismo en todas partes del mundo. Eso es bueno. Así no tengo que comprar una regla nueva cuando viaje a otro país. Es cierto, Edwin. Si pides 1 kilo de manzanas, te van a dar la misma cantidad a donde vayas. ¡Qué rico! Las manzanas son mi fruta preferida. No olviden revisar cómo se formulan adecuadamente las preguntas y los tipos de preguntas. Y los últimos consejos para recordar también. Conocer el tipo de preguntas y respuestas que quieren realizar. Organizar los temas que van a tratar. Elaborar las preguntas por cada tema. Elaborar las respuestas para cada tema y su correspondencia con la pregunta. Yasmín, yo creo que ya estoy lista para empezar a hacer mis tarjetas. Pienso elaborar preguntas e indicaciones como en el juego que hemos jugado.
Muy bien, Iyari. Recuerden que son un equipo y pueden ayudarse entre ustedes o pedir ayuda a sus familiares, amigos o profesores. También pueden revisar libros, buscar en internet para verificar que las respuestas sean las correctas. Mañana continuaremos en la elaboración de nuestro juego.